Muy queridos y apreciados hermanos, reciban un gran saludo. Estamos en el centro de producción de la Asociación Metropolitana en la Ciudad de México, lugar donde se prepara este material extraordinario como guía de estudio para complementar nuestro crecimiento espiritual. En esta ocasión estamos abordando la lección número 3 ya de la lección de escuela sabática, que lleva por título La luz brilla en la oscuridad. Es una lección extraordinaria que nos permite ver realidades espirituales que se traducen en prácticas y en momentos álgidos donde el enemigo socava, desvirtúa la autoridad, la imagen de Dios, de su palabra, y con esto genera condiciones verdaderamente caóticas en la humanidad. Y vamos a revisar dónde está nuestra más segura salvaguarda en esta experiencia para salir victoriosos en medio de esta gran guerra, de este gran conflicto cósmico. Así que quiero compartirles entonces los 3 puntos sobre los cuales analizaremos la lección de esta semana. Estrategia vigente, la primera; la segunda, nuestra única salvaguardia; y número 3, lucha por el dominio de la mente. Nos sentimos muy felices y damos la bienvenida a los maestros de la escuela sabática, a los hermanos en general, a los alumnos de esta escuela mundial. Así que deseamos que esta experiencia de estudio pueda ser enriquecedora. Y queremos darle la bienvenida también a nuestros 2 invitados. Agradecemos al Señor por esta oportunidad y en primer lugar, Pastor Francisco Ramón de Dios, bienvenido sea. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, pastor. Es un privilegio, pues, participar en esta mesa de estudio después de algún tiempecito. Gracias por la oportunidad de hacerlo y bueno, hay una gran oportunidad de seguir creciendo en el conocimiento de la palabra del Señor y yo creo que esta lección viene bien para recordarnos algunos principios eternos que debemos considerar en esta ocasión. Perfecto, muchas gracias, pastor. El pastor Francisco Ramón de Dios, tiempo atrás, oficial en nuestra asociación metropolitana, hoy cumple funciones en la misma iglesia en otro lugar, en la Unión Mexicana Central, así que agradecemos el tiempo de acompañarnos. Y está con nosotros también el pastor Alejandro Medina. Pastor, bienvenido sea. Un placer estar aquí, gracias por la oportunidad y ojalá que podamos estudiar la palabra de Dios. Muchas gracias, pastor. El pastor Medina, pastor del distrito de Portales, y agradecemos en esta ocasión su presencia. Vamos a inclinar el rostro y vamos a orar. Señor, pedimos tu bendición en esta hora y te suplicamos que nos acompañes en este estudio. Amén. Por favor, dirígenos. Queremos, Señor, aprender de tu palabra y queremos en este espacio honrar tu nombre. Por eso pedimos la presencia del Espíritu Santo. Conduce todas las cosas y bendice a tu iglesia. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Vamos a comenzar con el desarrollo de nuestra lección, este estudio maravilloso, La luz brilla en la oscuridad. Recuerden ustedes que el fundamento para el estudio tiene que ver con el libro El conflicto de los siglos. Pastor Francisco, este libro es maravilloso porque el Señor provee inspiración justamente para que haya un mensaje de advertencia, un mensaje puntual. Y en primer lugar, encontramos en esta estrategia vigente del enemigo, por supuesto, encontramos un escenario de engaño, de distorsión, de malinterpretación de la palabra del Señor. Y es básicamente lo que el enemigo está haciendo. ¿De qué manera en nuestros días continúa realizando esa obra, pastor? Gracias, pastor. Bueno, nosotros vamos a encontrar en el estudio de esta semana que Satanás continúa, él es consistente en algo.
Él es consistente en usar la mentira, el engaño, usar la desinformación, la distorsión de la verdad como un medio para echar sombras, echar dudas sobre el carácter de Dios, sobre su gobierno, sobre la manera de proceder de Dios. Y de esa manera pone a las personas en la misma plataforma que puso a Adán y Eva. ¿Qué hizo? Bueno, socavar la confianza en la voluntad de Dios, en la voluntad revelada de Dios, en la palabra de Dios. Y de esa manera, cuando se socava la confianza, se hace dudar de la palabra del Señor, entonces Él puede tener un punto de apoyo, Él puede tener un punto de apoyo para llevar a cabo sus propósitos. Y bueno, esta estrategia fue la que usó con Adán y Eva. Esa estrategia fue la que usó, bueno, que quiso usar con el mismo Jesús. Si ustedes recuerdan, eh, cuando Jesús está iniciando su ministerio, Satanás llega para tentarlo y llega con la misma tentación que enfrentaron Adán y Eva. Y bueno, el principio es el mismo, hacerlos dudar de la palabra del Señor. Y una vez que él busca llevar eso, entonces ese propósito en mente, entonces puede llevar sus propósitos más adelante. Eso fue lo que ocurrió con la iglesia cristiana primitiva también. Yo les haría una pregunta a los dos y a la gente que nos está viendo, a ver si escribe por el chat. ¿Ustedes creen que la iglesia estudia la Biblia? ¿Que nuestros hermanos estudian las escrituras? Yo creo que no. Y que eso le estamos dando al diablo pues, la partida ganada. Sí, claro. Es decir, yo no tengo evidencia para decir que nuestra gente estudia las escrituras. Y aquí estamos diciendo que Satanás siembra la desconfianza en las escrituras. Eso yo que estoy totalmente de acuerdo. Y que la estrategia le ha funcionado a lo largo de la historia. Pero vivimos en una época en que nuestra gente casi no estudia las escrituras. Y está tan vulnerable a los ataques de Satanás. Claro. De una manera alucinante. Porque Satanás, nosotros decimos confiar en las escrituras, pero unas escrituras que mucha de nuestra gente no conoce. A mí me han dicho, es que antes la iglesia sí estudiaba la Biblia y le llamaban el pueblo del libro. Yo no tengo evidencia para decir que eso es verdad, que la gente le escuchaba. ¿Cómo sabemos que la gente no estudia las escrituras? Pues nada más volteemos a ver a nuestras iglesias. Estamos invadidos de movimientos separatistas que revelan el desconocimiento de las escrituras en mucha de nuestra gente. El deseo de conocer una palabra que no quieren estudiar, que prefieren ver un video de internet, que se conforman con un predicador entusiasta, escandalosito, pero que uno dice, pero ¿cómo le haces caso a ese hombre o a ese predicador? ¿Que no te das cuenta que te está engañando? Pues no se dan cuenta que los está engañando. Porque no hay tiempo para estudiar la Biblia. No hay tiempo para estudiar las escrituras. Y entonces llega Satanás. Dice el conflicto de los siglos, páginas 50, sí, por ahí entre páginas 50 y 52, que en realidad Satanás ni siquiera tiene necesidad de atacar. Es decir, que la iglesia no representa una oposición por las condiciones que tiene. Y en relación con la palabra de Dios, esto de crear dudas, que es correcto lo que dice el pastor Francisco, esto de sembrar desconfianza, es para la gente que estudia. Es para la gente que estudia. Y para la que no estudia, ¿qué hacemos? Y esto de la gente que estudia es una realidad, porque un sector muy importante
de los estudiosos, los eruditos de la Biblia, efectivamente, han perdido la confianza en las Escrituras. Y quizá un sector de la iglesia, pero cuando llegamos al pueblo en general, estamos en una situación gravísima al respecto. Ahora, Pastor Enoch, yo creo Mm. que eh, ¿qué, qué ejemplo podemos citar o qué podemos hacer para animar a la iglesia en medio de los desafíos? Bueno, la Biblia nos presenta el ejemplo de Jesús. Jesús enfrentó tentaciones, desafíos como las que nosotros enfrentamos hoy. Y, y el tema es que Jesús no estuvo dispuesto, no consintió, no permitió, no toleró que a alguna filosofía, algún pensamiento distinto de la palabra del Señor tomara la dirección o el lugar que la Biblia tenía en su vida. Así que cuando Satanás va y tienta al Señor, él le dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El pastor Medina dice, eh, comenta acertadamente, bueno, hay mucha gente que no estudia. Nosotros estamos dando por sentado que la gente estudia la Biblia. Puede ser que la gente lea la Biblia. Ojalá, Puede ser ojalá que la leyera. puede ser que la gente lea la Biblia. Y el problema es ese. El problema es que pensamos que por leer la Biblia nosotros estamos estudiando la Biblia. Y bueno, la lección de este día aborda un peligro donde estamos involucrados nosotros como dirigentes de iglesia. Y el peligro es que nosotros presentemos la verdad sin tener un conocimiento real de la escritura. Un conocimiento, Elena White habla acerca de que debemos presentar la verdad tal cual es en Jesús. Y yo creo que cuando ya sea un pastor, un anciano, un dirigente, habla, nosotros tenemos que recordar de que no es mi punto de vista personal el que debe de prevalecer, sino qué dice la Amén. escritura, Ujú. qué dice la Nosotros palabra. vivimos en un país que hasta 1857, hace muy poco tiempo, no se podía leer la Biblia en este país. Ujú. No podías tener otra religión que no fuera la tradicional. 1857 es demasiado cerca. 70 años. Es decir, Parece- 1850, no, 1800, 1870 años. 1857. Es decir, somos demasiado nuevos en libertad religiosa. Hemos pasado 2 guerras en este país de carácter religioso. Y la Biblia empezó a llegar a cuentagotas a este país. Nosotros no apreciamos lo que tenemos y las libertades que hoy tenemos. Y cuando dice la lección que los lobos salvajes salen de adentro, es decir, los mayores enemigos que tiene la iglesia no salen de fuera, no vienen de fuera. Una de las estrategias más grandes de Satanás en la historia de la iglesia es confundir a la gente desde dentro. Y gente que se disfraza. Yo sigo sorprendido de que nuestra gente le haga caso a personajes que dicen disparates por internet. No me sorprende que haya gente diciendo disparates por internet. Me sorprende que la gente les haga caso. Eso sí, eso me revela el muy poco y muy escaso estudio de las escrituras. Y se oye de todo por internet. El internet, ¿qué vino a hacer? Vino a darle voz a los lobos salvajes. Vino a darle un auditorio a los lobos salvajes. Y es impresionante de lo que hoy se dice. Por más que le dice uno a la iglesia, hermano, no escuches a ese hombre. Ten cuidado. Parece que le está diciendo, Hazlo. hazlo. Saben que llama mucho la atención porque la experiencia de la iglesia se ha convertido en una experiencia de concesiones. Cuando nosotros nos remontamos a la forma como Lucifer se revela,
Entonces es expulsado, no tiene más cabida en el cielo, viene a la tierra, realiza esa obra engañosa y ahora nuestros primeros padres, Adán y Eva, tienen que hacer frente a ello. Pero esas concesiones también ellos las dieron, Adán y Eva. Sí, claro, claro. Y al paso del tiempo vamos a ver un escenario de constantes registros. ¿Por qué viene el fracaso del pueblo? ¿Por qué viene la continua rebeldía de una nación? ¿Por qué viene la constante caída espiritual, la debacle? ¿Por qué vienen los constantes escenarios de confusión, Pastor Francisco? Sencillamente porque se dio esa transigencia, es decir, la palabra de otros cobró más valor que la palabra de Dios en la vida, y cuando se dan concesiones, por supuesto, vienen las consecuencias terribles. Y es que, pastor, esa es la razón. Y qué bueno que estamos abordando este tema. Eh, Hay una responsabilidad primero personal eh, delante de Dios para con la Biblia. Primero hay una responsabilidad personal. Somos responsables delante de Dios por lo que nosotros enseñamos acerca de la Biblia. Número uno. Por eso el apóstol le dice, el apóstol Pablo le dice ahí en Hechos 27 al 32, mirad por vosotros y por todo el rebaño en el cual el Espíritu Santo os puso por obispos. Qué sagrada responsabilidad. Pero esa responsabilidad inicia con uno mismo. Inicia con uno mismo. ¿Por qué? Por eso el apóstol Pablo dice, yo no, es decir, yo decidí anunciar todo el designio de Dios, todo el designio de Dios. Y, y ¿quién pensaría, Pastor Medina, que en una época, donde ya usted mencionaba, en una época donde el Internet le da auditorio a cualquier persona, nosotros tenemos la escritura y con todo, muchas veces somos engañados. Y muchas veces, y dice el texto, y dice la Biblia que muchos serán engañados. De hecho, pastores, Elena White lanza una advertencia solemne. Y, y- y la advertencia es que los eventos finales van a agarrar a muchos que creen Así es. que creen que están militando en la iglesia Ujú. en la misma condición de Ya. desconocimiento que aquellos que están fuera de la iglesia. O sea, qué desafío, qué peligro al descuidar nuestra responsabilidad personal para con la Es que yo Biblia. creo que no estamos fuera de base con esto del... acabamos de pasar una pandemia Ujú. que nos arrodilló a todos. Estuvimos muy cerca de un colapso económico, de un colapso sanitario a nivel mundial. Gestionamos la pandemia de manera terrible entre gobiernos y sociedad. Tuvimos demasiados muertos y como iglesia yo también creo que quedamos muy cortos en relación con la palabra de Dios. Y hoy, como si nada pasara. Yo creo que todas las iglesias perdimos gente. Y hay gente hoy que no quiere regresar a la iglesia, que ya ni adventistas son. Menudo zarandeo hemos pasado. Ujú. Y me parece que hoy debiéramos estar con mucho más atención hacia la palabra de Dios. Pero demostramos en esta pandemia que pasó que estamos lejos del estudio de las escrituras y aparecieron las teorías conspirativas Mm. por todos lados afectando a nuestra gente. Y siguen ahí, ¿eh? Siguen ahí. A mí me duele mucho ver que gente de mi iglesia crea tanto en las teorías conspirativas. Me duele muchísimo, porque me revela que a mí como pastor no he cumplido la obra de enseñarle al pueblo la palabra. Y en medio de esos desafíos, también tenemos que ser bien conscientes de la obra. ¿Cómo es que esas personas son atraídas? Pues la misma Biblia nos registra que de acuerdo a sus inclinaciones, a sus pasiones, a sus gustos, se abre una puerta
que finalmente esa puerta no es otra cosa sino darle cabida al enemigo. Y a mí me parece que si hay algo importante en estos días, es que el enemigo ha adormecido Mm. la razón del ser humano. Ha adormecido las facultades, la capacidad, el entendimiento, la necesidad de buscar a Dios. Y el enemigo sabe que la única manera de restaurar esa razón, ese entendimiento, esa relación, esa búsqueda incesante de Dios es a través de su palabra. Es verdad. Por esa razón, la palabra de Dios hoy no tiene cabida en la experiencia de los seres humanos. No tiene, porque es mejor abrir, fíjense la ironía, ¿no? Preferimos escuchar un audio porque incluso hasta en eso es más cómodo. Preferimos ver a un predicador aunque diga cualquier barbaridad, porque es más cómodo. Incluso nos casamos con lo que dice ese predicador, aunque esté errado o muy lejos de lo que la palabra del Señor dice. Así que, pastores, cerrando este primer bloque, me parece que esta estrategia debiéramos tenerla muy clara. El enemigo sigue haciendo una obra y esa obra no va a terminar hasta que tú vayas al descanso o hasta que Jesús vuelva. ¿Verdad? Esa lucha es constante y por esa razón hoy hacemos un llamado en el nombre del Señor para volver al estudio de la palabra santa de nuestro Señor. Vamos a hacer una pausa y vamos a volver con la segunda parte que tiene que ver con nuestra única salvaguardia. Ya regresamos. Amar es un verbo para vivir y compartir. Juan decía que el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Muestra que el amor es real en ti. Entonces anda cada día con Jesús, para mirar a los otros con los ojos del Padre. Deja que el amor de Dios motive tus pensamientos hacia los demás y tus acciones por ellos. Mira con simpatía, sin hacer ningún tipo de discriminación. Y di solamente cosas buenas sobre los hermanos. Amar. Esta es nuestra misión. Continuamos con el estudio de esta interesante lección. Estamos abordando la lección número 3, la luz brilla en la oscuridad. Y en esta segunda sección hablaremos de nuestra única salvaguardia. Pastor Francisco, hemos hablado de los peligros, hemos hablado de las amenazas, de los engaños, de la forma de operar del enemigo, hemos hablado de la condición real de la sociedad, del mundo cristiano, de la iglesia adventista. Y entramos entonces a una cuestión importante. Ya sabemos todo eso. ¿Cómo contrarrestar? ¿Cómo defendernos? ¿Dónde podemos refugiarnos? ¿Quién es? ¿Dónde está nuestra salvaguardia en medio de estas acechanzas del enemigo, pastor? Sí, el salmista dice en Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La única salvaguarda de la iglesia está en la Escritura, está en la palabra del Señor. El Señor Jesús entendía los peligros de vivir en este mundo donde la iglesia enfrenta desafíos, luchas, y es por eso que ahí en Juan 15, 17, 15, dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo como yo tampoco soy del mundo. Y entonces les dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Es decir, la razón por la que la iglesia debe dar ese lugar especial a esa primacía a la Escritura en todo cuanto realiza, es que es porque es la palabra del Señor la que va a capacitar, dotar al creyente de discernimiento espiritual para poder descubrir los engaños del enemigo, número 1, y número 2, y oponerse a su poder. Mientras estábamos en la pausa,
hablábamos acerca de que la única manera en cómo nosotros podemos corregir el engaño es cuando nosotros estamos dispuestos a ser confrontados. Y qué fácil, qué bonito, qué cómodo es ser confrontado, Pastor Medina, por una teología donde yo soy el eje, yo soy el rector, yo soy el que guía, o sea, mi experiencia, lo que yo siento, pero si nosotros hacemos eso, claramente nos estamos poniendo en un terreno donde Satanás puede engañarnos. El problema que tenemos es que pues hay muy poco estudio de las Escrituras. ¿Y con qué nos vamos a defender? ¿Con qué nos vamos a proteger de tantos engaños? La Biblia dice que, 2 Timoteo 3:16, que es útil para reenseñar, reprender, enmendar, instruir. Efectivamente, la palabra de Dios es la gran salvaguarda, pero lo preocupante es lo poco que se estudia hoy la palabra del Señor. Y lo segundo es lo que dice el pastor Francisco, que si se llega a leer, o en muchos casos se lee con la lente del individualismo, al estilo de Caín. Es decir, voy a tomar la palabra de Dios, pero voy a hacer las cosas a mi manera. Voy a hacerlo como yo crea que es correcto. Lo voy a leer y lo voy a interpretar pues como mejor me convenga. Y hoy nosotros tenemos una época en la que mucha gente dice, bueno, eso dice las Escrituras, pero a mí me parece que las cosas pues no necesariamente tienen que ser así. Y el último criterio de interpretación es uno, el ser humano. Y estamos diciendo disparate y medio, ¿no? A pesar de que la palabra de Dios diga claramente declaraciones muy, muy, muy categóricas, pues ni aún esas. Porque la gente dice, no, pues es que en aquel entonces se creía eso, hoy ya no nos conocemos. Entonces, ¿con qué nos quedamos? Nos estamos quedando con una iglesia individualista. Y cuando le quitamos la palabra de Dios a la iglesia, nos vamos a quedar con un espectáculo. Y es lo que está sucediendo. Nosotros hoy estamos dándonos cuenta que un sector de la iglesia o del mundo cristiano está decantándose hacia el espectáculo. Porque, es decir, ¿qué le damos a la gente? La gente no quiere estudiar la Biblia. Bueno, pues vamos a poner un videíto, vamos a ver una serie de Netflix. El otro día, un joven me dijo a mí lo siguiente. Mire, pastor, ¿ha visto usted tal serie de Netflix en la tele que habla de Jesús y su historia? No, no la he visto. Mire, a mí me parece que eso es mucho mejor que leer. Así me lo dijo, ¿eh? A mí me parece que eso es más importante aún que leer. Eso a mí me impacta, me gusta, yo lo comparto. Y dije yo, mira nada más a dónde estamos llegando, ¿no? A pensar que una película, que es muy respetable, ¿eh? Y yo no digo que no hagamos películas. Qué bueno que la iglesia está haciendo películas. Hay que hacer más películas. Hay que hacer más series. Pero eso no sustituye la palabra de Dios. Pero hay gente que se está alimentando espiritualmente de música, que también es respetable, pero no sustituye la palabra de Dios. De videitos en internet, de sermoncitos por acá y por allá. Pero no hay el encuentro con Dios a través de las Escrituras. De manera que tenemos a un miembro de iglesia tremendamente vulnerable al engaño. Tremendamente vulnerable, cuando Dios nos ha dado la mayor salvaguarda, que es su palabra. Cuando viene un periodo de crisis, ya el pastor Medina mencionaba la pandemia, generalmente la respuesta de la población, la respuesta de las personas es en función al miedo y no al entendimiento de los sucesos y los escenarios. Entonces, por esa razón, pastor Medina, así como se genera una movilización de buscar a Dios por el miedo, en esa misma proporción se esfuma la intensidad y la firmeza o consistencia de mantenerse en ese escenario, pastor Francisco. Y algo más, no entendemos que vivimos en el contexto de un gran conflicto cósmico.
y que todo lo que sucede está precisamente ligado al estudio de la palabra, donde nos revela, donde nos muestra, donde nos dice, nos indica con certeza y seguridad el proceder del pueblo de Dios, los riesgos, los peligros, donde puede caer. Estamos en un escenario sumamente complicado por la ausencia del estudio de la palabra. Y es que, pastor, pareciera ser que George Santayana dice que los que no aprenden de la historia están condenados a repetirla. Los errores, no aprenden de los errores. Perdón. Los que no aprenden de los errores del pasado están condenados a repetirlos. Y lo que nosotros vemos que ocurrió con la iglesia primitiva es un peligro que nosotros corremos hoy, pastor. En aquellos tiempos la gente tenía ganas de escuchar, pero no querían escuchar la sana doctrina, porque no querían ser confrontados, no querían ser dedicados, elevados, edificados en la palabra del Señor. Y la mera verdad, pastor, es que la única manera en cómo una iglesia puede ser espiritualmente es donde la Biblia tiene un lugar prominente. Es donde la Biblia toma un lugar central. Es donde las enseñanzas de la Biblia en la vida de Jesús toman un rol central. Y cuando nosotros permitimos que esto sea así, entonces ahí está Dios guiando, ahí está Dios edificando a su iglesia. El gran peligro, ya lo mencionó el pastor Medina, es que en lugar de que nosotros nos sometamos a la hermenéutica bíblica, a la Biblia y solo la Biblia, es que nosotros tomemos la Biblia como un instrumento para excusar nuestra manera de vivir. Elena White en Mensajes Selectos, tomo 1, ella dice que hay personas que hacen, yo no sé si es la palabra correcta, malabares espectaculares para hacer decir a la Biblia cosas que la Biblia nunca dijo. O citas de Elena White. Sí, o citas de Elena White. Cosas que nunca dijo. ¿Por qué? Porque nosotros ponemos nuestro razonamiento eisegesis. Sí, esa eisegesis por encima de lo que dice la Biblia misma. Así que es un gran desafío. Ya lo decía el proverbio, hay caminos que al hombre parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Yo creo que el gran peligro de nuestra época somos nosotros mismos. Nuestra soberbia para decir que lo sabemos todo. Y creo que en este punto nos parecemos muy bien en la iglesia de la Odisea, que dice que tú te crees que eres rico y crees que todo lo sabes y no sabes de ninguna cosa tienen necesidad. Que no necesitas nada. Así vivimos nosotros hoy. Y estoy hablando del mundo cristiano, de la iglesia. Cuando dice la Biblia, miserable, pobre, ciego y desnudo. Esa es nuestra condición. Ojalá tomáramos las Escrituras y estudiáramos más. Y ojalá que nos dejáramos de soberbias y de estar sustituyendo las Escrituras por una cancioncita en YouTube o un sermoncito de un compañero bien intencionado. Y recordáramos que eso no sustituye el estudio de la palabra de Dios. Y cuando decimos es que no tengo tiempo, que no te interesa y vas a pagar muy caro esa actitud porque te haces muy vulnerable a los engaños. Isaías dice en el 53:6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Parece ser, Pastor Francisco, que el razonamiento humano justamente está plenamente descarriado, porque el criterio que importa es el mío. Aún cuando esté sesgando la verdad, o aún
cuando este pensamiento esté, por ejemplo, en detrimento de un crecimiento espiritual, de lo que la Biblia dice. Y entonces, o incluso, pastor, aún cuando lo que la Biblia diga sea un escenario contrario a condiciones o prácticas morales que yo estoy viviendo. Pero como mi razón, Está entumecida. exactamente, y es lo que impera y es lo que determina, cualquiera que atente contra mi razón, entonces está actuando mal, ¿no? Es el pensamiento. Y mira, pastor, cómo esta actitud, este pensamiento está llevando a un periodo, a un escenario de crisis, la experiencia de los seres humanos, pero también la experiencia de la vida cristiana. Sí, el texto de memoria de esta semana, Jesús dice, aún por un poco de tiempo, la luz estará entre ustedes. Ujú. Anden mientras tienen luz para que no los sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Tremendo. Es por eso que nosotros debemos recordar, queridos hermanos, la centralidad de la Escritura. La centralidad de la Escritura. Y yo recuerdo, pastor, en una época en mi ministerio cuando, usted recordará, pastor, en nuestra asociación surgieron esos movimientos disidentes, antitrinitarios. Y, y la mera verdad, pastor, es que se nos ha hecho tan fácil. O sea, la Biblia está a nuestro alcance. Alguien escribió que tenemos un acceso tan fácil a la Escritura Ujú. y dice que la yarda de Dios está al lado de nuestra yarda. Y entonces nosotros pensamos que podemos aproximarnos a las Escrituras como un libro, como cualquier otro libro. Cuando nosotros venimos a las Escrituras, nosotros tenemos que retirarnos de esa suficiencia humana. Tenemos que, dijera el Señor a Moisés, Ujú. quitarnos nuestros calzados porque estamos entrando en un terreno santo, en un terreno donde la transformación puede ocurrir, pero es necesario desprendernos de toda esa suficiencia humana, de todo ese orgullo, de todo aquello que en realidad nos pone en un terreno donde incluso con la Escritura vamos a ser engañados por Satanás y vamos a ser llevados a la apostasía. Por eso la Biblia tiene que ser central en todo lo que nosotros hagamos. Es que hoy la gente es muy ingenua en relación a la Biblia. Se cree cuánta tontería aparece allí en internet. A mí me sorprende, otra vez, no que haya locos diciendo disparate Sino en que internet, Que hay quien lo sino cree. que hay gente que les crea y que sea gente de nuestra iglesia. Y eso revela que no hay estudio de las Escrituras. Me sorprende que haya pastores creyendo teorías conspirativas, con mucha tristeza. Me sorprende las cosas que llegan a decir, porque dice uno, bueno, ¿dónde estamos? ¿Y qué sucede? Pues que estamos en una situación muy vulnerable, sumamente vulnerable, por no estudiar las Escrituras y no aprovechar la palabra de Dios, que hoy la tenemos a la mano. Antes no lo teníamos. Queridos hermanos, debemos cerrar este espacio, este segundo espacio, y tenemos que concluir entendiendo que nosotros no podemos avanzar lejos de la influencia del Espíritu Santo al aproximarnos a su palabra. No podemos por nosotros mismos tener el entendimiento ni la posibilidad de comprender la voluntad de Dios. Y si esto es así, mucho menos podemos ser victoriosos poniendo al margen la Biblia.
Por eso en esta ocasión, hermanos queridos, en segundo lugar y en segundo momento, un llamado. Volver al estudio de la Biblia, entendiendo que nuestro pensamiento, que nuestro razonamiento no supera el razonamiento de Dios, sino que apenas cuando entramos en esa sintonía con el estudio de la Biblia, apenas nuestro entendimiento es perfeccionado para comprender la voluntad de nuestro Padre Celestial. Que Dios nos ayude y que podamos hacerlo mejor. Vamos a hacer una pausa y regresamos con la tercera y última parte. La naturaleza tiene una inclinación hacia el crecimiento. ¿Ya notó cómo busca crecer no solo en tamaño, sino también en cantidad? Una semilla germina y le da origen a cientos de frutos, con miles de nuevas semillas que van a generar infinitas nuevas plantas. Los animales siguen el instinto natural de reproducirse y aumentar su cantidad en cualquier especie. Y lo mismo ocurre con el ser humano. Ya lo aprendimos en la escuela. Todo ser vivo nace, crece, se reproduce. Esa es la dinámica divina. La multiplicación. La propia historia bíblica está repleta de ejemplos de cuánto le gusta a Dios esta operación matemática. La orden para Adán y Eva fue: crezcan y multiplíquense. El resultado: 7.000 millones de personas en el mundo. Para Abraham fue dada la promesa de que una gran nación nacería de él, y de hecho dio origen al pueblo judío. Cuando Dios se hizo hombre, no le agradó encontrar una higuera sin frutos. Y es que para él, multiplicación es sinónimo de bendición. Y bendición es lo que Dios quiere darnos de una forma muy especial. Por esa razón, los grupos pequeños son tan importantes, porque existen para crecer y alcanzar más personas. Y cuantas más personas, más bendición. La lógica es así de simple. Y para que el resultado sea como fue planeado, cada individuo precisa contribuir para lograr el crecimiento. La lección de la naturaleza también se aplica aquí. Todo grupo pequeño tiene que nacer, crecer y multiplicarse. Porque en la medida que un grupo pequeño crece, le da origen a otros. Y es que multiplicar grupos pequeños es multiplicar esperanza. Crezca en comunidad, multiplique esperanza. Continuamos con esta tercera parte del estudio de la lección. Estamos en la lección número 3, la luz brilla en la oscuridad. Y el tercer punto, este tercer segmento, tiene que ver con la lucha por el dominio de la mente. En realidad, Pastor Francisco, cuando somos conscientes de este gran conflicto, hay algo que debemos entender. Si bien es cierto que es un escenario global, la verdadera batalla se libra en la mente de cada persona. Y cuando esta mente no está lúcida, no es entendida, cuando la mente no se alimenta, no se fortalece, no se nutre del poder de la palabra del Señor, esta mente sencillamente va a ser vulnerable. Segunda de Corintios 4:4 dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Es decir, hay una necedad en el corazón y en la mente de los seres humanos para tener la razón, para tener el dominio. Pero ese dominio, pastor, fue coartado porque sencillamente no se utilizó de la forma correcta ya con nuestros primeros padres. Así que todo lo que sucede en nuestros días, o dependemos del Señor o estamos estropeando el plan que Él tiene para nosotros. Sí, sabe, pastor, que qué importante es que nosotros tengamos un entendimiento correcto de la Escritura. Ujú. Precisamente la lección de esta semana ha venido abogando porque nosotros luchemos contra todos y cada uno de los intentos de socavar la autoridad y la inspiración de la Escritura. Por una razón: hay poder en la Escritura. Amén. Hay poder en la palabra del Señor. Ya lo decía el apóstol Pablo allí en Hechos capítulo 20, versículo 32. Él dice: y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene el poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados.
la única manera en cómo Dios puede obrar en nosotros es cuando nosotros decidimos creer. La razón por la que Satanás quiere entenebrecer nuestro entendimiento, Nublar. nublar, cegar nuestra visión, es porque cuando nosotros permitimos que la palabra de Dios sea central en las Escrituras, el ser humano puede florecer a su máxima expresión, Ujú. a su máxima expresión. Es por eso que el salmista habla acerca de las excelencias de la ley de Dios en el Salmo 119, perdón. En el Salmo 119 hay varias veces. Por ejemplo, miren, si ustedes van al versículo 25, dice, abatida hasta el polvo está mi alma, vivifícame según tu palabra. En el versículo 28, dice, mi alma se deshace de ansiedad, susténtame según tu palabra. En el versículo 40, he aquí yo anhelado tus mandamientos, vivifícame en tu justicia, porque tu dicho, dice, me ha vivificado. Enséñame buen sentido en sabiduría, dice el versículo 66. Conforme a lo que ha dicho tu siervo, vengan tus misericordias para que yo viva. Es decir, el salmista dice, hay una razón por la que uno necesita tener claridad, es para poder reclamar, hacer partícipes de las promesas de la palabra del Señor. Y es por eso que para hacerlo nosotros tenemos que tener el entendimiento claro de qué es lo que Dios, cuál es el plan de Dios para mi vida, cómo Dios obra. Es decir, es tener claro el plan de salvación. El ser humano no es el centro de la experiencia humana. Dios tiene un propósito para nosotros y ese propósito es que nosotros llevemos mucho fruto, decía un pastor esta mañana. Y a través de ese fruto glorifiquemos el nombre de Dios. Es decir, pero para eso hay que entender cuál es mi lugar, dónde estoy yo y la única manera en cómo yo puedo entenderlo es cuando yo me aproximo a la Escritura y permito que la luz de la palabra ilumine mi entendimiento de manera que yo pueda vivir en el plan que Dios ha diseñado para nosotros. El diablo está luchando por la mente. Uh-huh. El diablo utiliza música para atrapar la mente humana y sembrar conceptos que están en contra de la palabra de Dios. Inmorales. Música, con películas que dejan antivalores. Yo no creo que el cine sea un concepto equivocado, pero tiene contenidos muy peligrosos. Y hay películas que no son buenas para ningún creyente. Así como hay películas que merecen la pena, hay otras que no, que definitivamente son muy peligrosas. Pero él ataca por ahí, con actores bien parecidos, con chicas bellísimas, con historias muy atractivas. Te enseña conceptos equivocados de la vida y que son contrarios a los valores cristianos. A través de series de televisión, están de moda hoy. Oye, uno aprende que no necesitas de Dios para ser feliz, que no necesitas la palabra, que con ser violentos o con ser un poco rudos, arrebatado, se resuelven las cosas, que el amor no tiene edad, ¿no? Que puede dar lo mismo. ¿Cómo lo haces? El caso es que en el corazón no se manda, ¿no? Como dicen los ignorantes. El punto es que él tiene una serie de un armamento muy sofisticado, tiene sus páginas web, redes sociales, que de ahí se está alimentando la gente joven para establecer sus criterios. ¿Y la palabra de Dios cuándo? Es decir, el mundo del entretenimiento, la publicidad, las telenovelas, todo eso
invade la mente. Yo me acuerdo de una persona que conocí que su cabeza la tenía llena de fútbol. A mí me gusta el fútbol, no estoy en contra del fútbol. Pero para esta persona, este chico que les digo, esa era su religión. Él vivía con la cabeza llena de elementos de fútbol. Y todo, conocía esto, conocía aquello, conocía lo otro. ¿Y la palabra de Dios cuándo? Es decir, hay elementos que están ocupando la mente de los jóvenes hoy, que están invadiendo el espacio sagrado. Y Satanás lo sabe. Y llena la cabeza de tonterías. Y me voy a atrever a decir otra cosa. ¿Cuántos hermanos hay que están metidísimos en temas políticos? Y creyendo que eso es la solución a los problemas de la vida del ser humano. Cuando no es así. La palabra de Dios. Pero la cabeza de la gente está llena de tonterías. Esa es la función de Satanás. Llenar la cabeza de tonterías. Y con mucho dolor, también a veces de mucho pastor. Llenar la cabeza de intereses personales. Robar la semilla, como dice la parábola. Y llenarla de preocupaciones, de piedras, de espinas, de meternos en el consumismo y de estar preocupados. Tengo que pagar esto y aquello. Los problemas de este mundo, dice la palabra. Se nos olvida que la palabra de Dios y no da fruto. No da fruto. La parábola de los terrenos me parece que es muy importante porque sin ser superficial llega el diablo y arranca. Arranca la semilla. Hablábamos de hace un instante, antes de entrar, de cómo se ha convertido la experiencia de los seres humanos en un evangelio o una experiencia de la carta, ¿no? Se demandan, se buscan. Y cuando estamos hablando de la batalla por la mente, no podemos olvidar la lucha por el dominio de la mente. Que el enemigo tiene poder. El enemigo es real. Y que al enemigo le gusta, se goza que nosotros lo hagamos parte de nuestra vida diaria pensando que es un ser inofensivo. Cuando en realidad el enemigo es capaz de oscurecer la mente. ¿Quién tiene ese poder? El enemigo. El enemigo es capaz de adormecer la mente. Es decir, tú sabes lo que tienes que hacer, pero como estás adormecido, sencillamente por esa condición en la cual te encuentras, caes, pecas y te vuelves parte del problema. Ese enemigo también tiene la capacidad de confundir la mente. La mente es muy poderosa, pero la mente puede ser sugestionada. Y en esas condiciones confunde y lleva a la persona, lleva a la iglesia, lleva a la sociedad a la perdición, es decir, al fracaso, a una experiencia de fracaso. El enemigo tiene tanto poder que, está bien, son jóvenes, venimos a ser felices, excita la mente de tal manera que el diario vivir de las personas está condicionado a altos estímulos de excitación que te permiten entonces ir en una búsqueda insaciable. Y entonces cuando nosotros comparamos, y ya mencionaba el pastor Medina, prefiero esta serie que leer la palabra, es real. Tiene que ver con eso. Claro. Estamos tan excitados y los expertos, la inteligencia artificial, los expertos que estudian todo eso, saben el comportamiento. Y escuchemos muy bien, cuando alguien consulta algo en las redes sociales, a partir de ese momento, el contenido que te aparece
es en función a tu Sí, búsqueda. sí, sí, claro. Es decir, hay patrones determinados para alimentar esa, esa sobreexcitación que existe en los seres humanos. Y ese es un problema, pastor. Y es un problema, pastor, porque la única manera en cómo la palabra del Señor a través de su Santo Espíritu puede tener una influencia en nuestras vidas es cuando nosotros permitimos que la Biblia tenga un espacio en mi corazón, tenga un espacio en mi vida. Yo no sé si ustedes se acuerdan cuando en las sociedades de jóvenes había un momento donde se daba la oportunidad de que, bueno, repasáramos los versículos de un trimestre, Memorizar. memorizarlos, los versículos de un año, todos los versículos de la lección de la escuela sabática o de los cuadernos infantiles. Eso daba un espacio para que la palabra del Señor obrara en nosotros y la rumiáramos, la incorporáramos a nuestra experiencia y a través de esa relación personal nosotros creciéramos más y más en ese conocimiento. El gran problema, ya lo mencionó, pastor, el gran problema es que Satanás está jugando con la mente, no solamente de los niños, sino también de los adultos. Y entonces está creando un perfil de nosotros de manera que nosotros fácilmente seremos engañados. Y es en ese contexto donde nosotros debemos regir nuestra experiencia en este mundo basado en un así dice el Señor. Correcto. En un así dice el Señor. Que somos objetos, somos candidatos a ser engañados. Todos somos aún los escogidos, dijo Jesús. Nuestra única salvaguarda es que nosotros permitamos que la palabra del Señor more en nuestra vida y permitamos que nos permita discernir los engaños del enemigo, Pastor Enoch. Correcto. Yo creo que es una época muy desafiante y que nosotros tenemos que tomar una actitud seria hacia la palabra de Dios. Ya no hay tiempo más que perder en relación con la palabra de Dios. A mí me han dicho varias veces, ¿qué le damos a los jóvenes? Vamos a montar un gimnasio, vamos a poner aquello, vamos a llevarlos a aquello. La gran fuerza de la iglesia es la palabra de Dios. Amén. A lo largo de la historia, cuando más poderosa ha sido la iglesia, más influyente, es cuando ha abierto las escrituras. Ha habido reformas, ha habido cambios, ha habido reavivamiento. Cada vez que la iglesia ha cerrado la escritura y se ha puesto a hacer cualquier tipo de actividad alterna, las cosas no han ido bien. El énfasis hoy debiera ser la palabra de Dios, porque hay una lucha por dominarla. Y nuestros jóvenes están cayendo en ese problema, los adultos y aún los pastores, en relación con creer que hay algo que sustituye las escrituras. Y no es así. Yo como pastor quisiera pedirles a los hermanos que exijan el estudio de la Biblia en sus iglesias. Exijan el estudio bíblico, el grupo pequeño. El pastor, queremos un grupo pequeño. El estudio en la tarde, pastor. En la tarde, venga a darnos temas, pastor. Vamos, queremos aprender de este tema, queremos aprender de aquello. Venga, vamos, exíjanlo. Porque es momento de estudiar las escrituras. Queremos sentarnos a hablar de la palabra de Dios, que nos oriente. Ahora que hay Zoom, levántenos a las 6 de la mañana y vamos de manera virtual. Aprovechemos esos espacios, pero estudiemos la Biblia. Y con todo cariño, mis hermanos, no creamos en falsos mesías que están por internet. Y que tal pastor, por muy bueno que sea, es el único que tiene la verdad. Eso no es cierto. La palabra de Dios es una revelación para todo aquel que la abre con oración y fe. Y no es un solo personaje por ahí, un iluminado, que supuestamente
es el único que tiene el acceso a la palabra. Yo creo que hoy estamos llamados a un reavivamiento, pero no vendrá si no abrimos la Escritura con oración. Amén. Hemos llegado al final y quiero, antes de cerrar este espacio, permitir que nuestros invitados puedan expresar brevemente palabras finales, palabras de conclusión de esta lección. Pastor Francisco, gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, pastor, por la oportunidad y la invitación. Y bueno, quiero hacer referencia a un pensamiento que aparece en la lección del día viernes. En el día viernes dice, las palabras de Cristo a sus primeros discípulos se aplicarán a sus seguidores hasta el tiempo, hasta el fin de los tiempos. Lo que a vosotros digo, a todos les digo, velad. Yo creo que esta es una exhortación, pastor, una invitación de parte del Señor a su iglesia. Tenemos que velar. Y la única manera de mantenernos despiertos espiritualmente es cuando nosotros nos mantenemos activos espiritualmente, pastor. Tenemos que mantenernos, ya lo mencionaba el pastor Medina, leyendo la Biblia, participando en las casas de esperanza, predicando el Evangelio en las casas de esperanza, campañas de barrio, las campañas de evangelismo. La única manera de desbaratar los engaños del enemigo es cuando nosotros no solamente vivimos el Evangelio, es cuando nosotros predicamos el Evangelio. Y el Señor nos invita a estar listos. De hecho, esa es la invitación. No dejen que los muevan de su manera de pensar fácilmente. Es decir, nos van a engañar. Y la única manera en cómo nosotros podemos prevenir ser engañados es que nosotros estemos velando y orando. El espíritu a la verdad está dispuesto, dijo Jesús. Aunque nuestra carne es débil, el Señor está listo para ayudarnos. Así que gracias por la oportunidad. Yo solo quisiera destacar las palabras de 2 de Pedro 1:20. Ninguna profecía de la Escritura vino por una interpretación privada. Es decir, no nos hagamos nosotros el criterio para interpretar las Escrituras. Ningún ser humano, por pastor que sea, puede decir que él es el único que puede interpretar la Biblia. La palabra de Dios, dice la Biblia, con la multitud de consejos está la sabiduría. Es una revelación para cada uno de nosotros. Y ojalá que ni ustedes ni yo pensemos que podemos nosotros ser el criterio último de interpretación. No seamos soberbios. Dejemos que Dios nos exprese su palabra. Y cuando nuestros hermanos en la fe, nuestros hermanos mayores de la asociación, de la unión, de la división, de otros lugares, nos ofrezcan una interpretación, prestamos atención. No digamos, no, yo no creo en eso, yo creo en otra cosa que el Señor me ha revelado solo a mí. Creo que ahí estamos en problemas. Muchas gracias, Pastor Alejandro Medina. Gracias, Pastor Francisco. Hermanos queridos, miren lo que dice esta porción de la lección. En muchas partes del mundo, especialmente donde la gente tiene libre acceso a la Biblia, Satanás ha empleado otros medios para debilitar su influencia. Que Dios nos ayude. Somos un país, somos países que tenemos libertad. Usémosla para buscar al Señor con todo nuestro corazón, estudiando su palabra, siendo guiados por la influencia bendita. Y en medio de los desafíos que enfrentamos en este mundo, permitamos que sea el Espíritu del Señor el que nos guíe y que nos lleve a la victoria final. Que el Señor te bendiga. Nos vemos en la siguiente ocasión. Muchas gracias. Amén.